¿Nadie? Bueno, vamos a ver algo de protecciones. Esto de protecciones es cuanto a conexiones en estrella flotante. ¿Sí? Hay, de acuerdo a la norma NMXJ 203-3 de la ANSE 2008, la corriente nominal debe ser de al menos 1.43 veces la corriente nominal del capacitor. Si la temperatura es de 40 grados centígrados, de acuerdo a la NMXJ 149/2 de la ANSE. Pero si la tensión nominal debe ser menor al 1.1 veces la tensión nominal de la unidad. ¿No se acuerdan que comentábamos? Comentábamos que si la tensión es arriba del 10%, mi capacitor se me puede dañar. Entonces, aquí si observan, les puse de 1.43 veces la corriente. O sea, podemos poner los fusibles hasta 1.43 veces. Acá en este ejemplo tengo dos tipos de fusibles, el tipo K y el tipo T. Los dos se los van a encontrar en el mercado, ¿sí? El tipo K es muy rápido y el tipo T es más lento, ¿sí? Para seleccionar el fusible, normalmente lo que hacemos es multiplicarlos por un factor. Como el tipo T es más lento, se multiplica por 1.25, que la corriente nominal. Y el tipo K se multiplica por 1.65, que la corriente nominal. ¿Sí? Entonces, hablamos de la corriente. Entonces, el fusible de aquí va a ser de 20. ¿Sí? Si es tipo K, es de muy alta, muy rápida operación. ¿Sí? Entonces, se selecciona por 1.65. Y en el tipo T, se selecciona por 1.25. ¿Por qué no se selecciona de la capacidad nominal? Que ese sería en el caso de 100 kVA reactivos entre la tensión de fase tierra, 12.56. No se selecciona de esta capacidad por la simple razón de que puede operar con la propia capacidad nominal. Entonces siempre es un poquitito arriba y esta es muy lenta la curva de operación. Por aquí tengo las curvas de operación. Entonces, este es por 1.65 cuando es tipo K y cuando es tipo T. ¿Por qué? Me puede soportar hasta 1.43 de acuerdo a esta norma NMXJ 149/2. En cuanto a la tensión, dijimos no debe sobrepasar el 10%. Dentro del capacitor pues tenemos el lado soporte, tenemos la barra del bus conductor, donde sale la energía, y luego va hacia el lado fusible. Ese tipo de resortes, esos son los primeros resortes que salieron que eran de una sola espiga. Ahorita ya traen dos espigas, entonces cuando hace el doble ya evita que se mueva. Cuando traen una sola espiga se dobla y lo que sí me pasó en un par de subestaciones es que se barre y luego salen los videos estos en internet, si han visto los bancos de capacitores donde se queman todo el banco de capacitores. Entonces, eso es lo que pasaba. Entonces, a mí me tocó dos bancos de capacitores de potencia que se quemaron completamente. Y la razón que concluimos después de una investigación fue que tenían un resorte simple. Debe tener el resorte doble. O sea, debe tener un doble donde lo asientas, le pones el tornillo y cuando baja, baja juntos, o sea, baja, juntan las dos. Si pone una sola, el misma fuerza del resorte se puede ir de lado y chicotea y golpea los laterales. Entonces empieza a disparar en serie y es donde empieza a dañarse los capacitores, aumenta arriba el 10% y se quema todo el banco de capacitores. Y como adentro también tenemos aceite, pues el aceite puede hacer una ignición y se prende todo nuestros bancos de capacitores. Inge, Bueno, los 20 y 15 amperios, ¿qué significan? ¿dónde dice aquí? Cuando lo multiplicó de ese de 20.72. Ok, aquí yo voy a seleccionar, tiende a ser, o selecciona 20 amperes, tiende a 20 amperes. O sea, el fusible que voy a comprar, mira, aquí viene la foto. Este resorte es doble, no sé si alcanzan a ver.
Ese son lo que salió después de que empezamos a tener problemas en los bancos. Antes era uno solo y se iba de lado, como el que está aquí en la foto. Y el fusible de 20 amperes, bueno, no entiende, se selecciona. Ok. Selecciona el de 20 amperes. Sí, el de 15.7, no hay de 15, hay de 14 y hay de 16. Entonces se selecciona el de 16 amperes. Sí. O sea, cuando yo compro un capacitor, pues voy a tener un fusible. El fusible es esta cosa que es aquí. Se selecciona el de 16 amperes. Sí, el más próximo cercano. No hay de 15 ni de 15.7. Entonces hay de 20. Son cerrados los fusibles. Yo puedo poner, en lugar de de 16, yo tengo de 14 o de 15, pues le pongo estos de 14 15. Pero normalmente no le pongo uno menor a no le voy a poner uno de 12. Sí. Inge, pero al de 20.72 selecciona uno de 20. Ahí como... Porque la corriente nominal es de 12.56. O sea, está por arriba de la corriente nominal y es un margen de parámetros. O sea, por 0.65, 20 está arriba de 12.56. O sea, y como todos los capacitores y todo el banco de capacitores completo de todo el RAG, le voy a poner lo mismo. Está muy bien. O sea, sí jala muy bien. ¿Y por qué dice que es más rápido el de 20 que el de 16? Es más, bueno, en la tabla comparativa, de acuerdo a las curvas de las normas que están aquí arriba, los dos, tanto es más rápido el tipo K que el tipo T, pero para que sean equivalentes, yo puedo multiplicar 25 en el tipo T y 65 en el tipo K, y eso va a hacer que los dos operen al mismo tiempo. O sea, las curvas de operación hago que operen al mismo tiempo. ¿Sí me entiende? A ver, déjame ver si aquí tengo unas curvas de operación. Sí, ya entendí. Déjame ver si tengo aquí la curva de operación de los fusibles. Yo estoy con que sí, pero no la veo. No las veo. A ver, aquí está. No las veo. No, creo que aquí no lo tengo en otra parte. Pero la idea es que una curva opera así, más abajo, y la otra curva opera más arriba. Entonces, como esta opera más abajo, es la tipo K y esta es la tipo T. Yo lo subo al 65%, lo subo al 25% y los dos va a estar más o menos al mismo nivel de operación. Ok, ya hablamos de los reguladores de protección, hablamos de una corriente doble estrella de 4600 a los 15.000 joules. El nivel estrella de neutro flotante, que es el típico, un nivel de aislamiento, el voltaje de operación de la bobina, el rango de operación. La bobina no se refiere a el nivel del banco de capacitores, se refiere a la bobina de disparo que manda a abrir al interruptor que controla el banco de capacitores. ¿Sí? El sistema de alarma, que es el que manda la señal a operar en ciudad, en el caso, por ejemplo, de Infra y Praxai, que me tocó ir a visitarlos, a ellos se los manda directo al celular. Y en el cálculo de desbalance, aquí vemos lo que hablamos de sobretensión, o sea que no más del 10% de sobretensión. En el caso de los circuitos de media tensión, 3 y 34 o 23,
se tiene estrella flotante, pero también yo los que he tenido o he construido de 115.000 volts, que es la tensión que más he manejado, también tiene estrella flotante. Entonces, se manejan prácticamente igual. Y se debe de considerar el número mínimo de capacitores de fase, de 4 capacitores por fase, cuando mínimo. Esto es con el fin de que si la falla de una unidad, las restantes no sean sobretensionadas arriba del 10%. ¿Sí? Cuando yo quito un capacitor, ¿se acuerdan que hablamos de capacitor eleva la tensión? Y si yo subo 2 tensiones y una no la subo tanto, entonces hay una diferencia del 10% y es donde se me puede dañar. Entonces, esta es la ecuación, que es N, el número de unidades falladas, que divide entre 3M, donde M es unidad en paralelo, menos N, que es el número de falladas. ¿Sí? En el cálculo de desbalance, aquí normalmente estos bancos de capacitores se forman una sola serie de voltaje, unidades de voltaje de fase entre raíz de 3. Cuando hablamos de 13, 23 o 34 kilovolts, hablamos de fase a fase. Pero en realidad, como hablamos de una estrella flotante, hablamos que va a trabajar de fase a tierra, no de fase a fase. Entonces, 13.8 unidades serían de 7.960 volts. El de 23 sería de 13.280 y en el de 34.5 de 19.96 kilovolts. Me ha tocado que, por ejemplo, una almacenista, compré unos capacitores bien baratos, de 13.280 volts. Y yo, ¿para qué los quiero? No, es que están baratos. Y yo, sí, pero mi red es o de 7.960 o 19.96, no son de 13.28. Y si lo meto en la red, se van a echar a perder. Entonces deben ser de 13.8. Si quieres ir a metas de fase a fase, pero 13.2, no. En el caso de, bueno, ya hablamos de baja tensión de los capacitores en estrella dobles. Entonces aquí ya hablamos de la ecuación que ahorita platicamos. Platicamos que si nos falla uno de 4 unidades, va a haber un balance de 9%. Cuando se nos dañan 2, aquí ya hablamos de un riesgo del 20% y aquí sí hay un daño mayor calculado. Entonces aquí un banco de 200 kVA reactivos, que son los típicos en la red de distribución, deben ser de 2 capacitores de 50 kVA cada uno, para que se nos haga el problema. Aquí encontramos la cálculo de balance. Y existen dos condiciones por las que se puede presentar. Una, porque hacemos poda de banco de expositores. No es que agarremos la cegueta y empezamos a cortar el banco. Aquí es porque le quitamos unidades para tratar de balancearlos y a veces quedan muy cercanas las unidades. Colocamos una unidad diferente de potencial, de diferente tensión y se nos mueve el desajuste. Por eso, si mezclamos una de 13.2, una de 13.8, una de 17.96 contra 8.3, normalmente en las subestaciones ponemos 8.3 y en la red ponemos 7.96. ¿Por qué? Porque en la subestación siempre tenemos más alta tensión que en la red donde está el consumo. Acuérdense que entre más lejos esté de la subestación, menor tensión va a haber. Entonces usan menores capacitores para la red. Aquí les puse el cálculo de desbalance de fase a tierra, de la cantidad de capacitores que se disparen. Y tenemos de fase a tierra 7.960. Habíamos dado de los equipos que se desbalanceaban, que significaba N. N es el número fallados y M la unidad de capacitores en paralelo. Entonces aquí hablamos de 4 y una fallada, la mitad. Aquí hablamos de una fallada, pero el banco es de 4. Entonces aquí calculamos el voltaje de desbalance en neutro. Y aquí hablamos de 568 volts. Y cuando ya hay 2 unidades, pues hablamos de 1592 volts. Entonces ya es mucho mayor. Y aquí con unidad, pues no nos va a causar daños. Por eso es que pide mínimo que sean de 4 en paralelo. Este valor se divide en la relación de transformadores de neutro y hablamos, se pueden de, bueno, hablando de 8.3, aquí le ponen de 8.4. 8.400 volts entre 120, pero este es el del TP, que normalmente los TP son de 70 a 1. Y aquí hablamos de voltaje del secundario, de alarma de 5 volts y alarma de 2 capacitores de 15 volts. Las protecciones
requieren instrumentos de medición auxiliares de voltaje y de corriente, ¿sí? No significa que estos protejan, estos sirven para que yo tenga una tensión arriba de 13.800 y abajo tenga una tensión de 50 volts o de 110 volts, que normalmente es de 110 volts. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar a la ferretería a comprar un térmico de 110 que uno de 50 o de 30 o de 60 o de 200 volts. Por eso manejamos casi siempre 110 en el secundario. De los TPs o DPs, discutido potencial o transformadores de potencial, y en el caso de la corriente, de esta que hablamos de aquí, esta se llama TCs, transformadores de corriente, lo cual requerimos que tenga protección de la protección de los medidores en el primario y en el secundario, relación de transformación, clase de potencia y de precisión, o sea, el burning que le llaman. Distancia de fuga, que es la periferia del aislamiento, o sea, toda la carcasa, cómo se mueve. La corriente no pasa, la corriente directa lo atraviesa, pero la corriente alterna, dijimos, pasa por la periferia. El nivel básico de aislamiento, altitud de operación. Tenemos las protecciones, que hablamos de los fusibles, que es prácticamente las mismas unidades. La cuchilla de puesta a tierra, aquí se acuerdan que hablábamos ayer, la semana pasada, ¿qué era esto? Bueno, esto es una cuchilla de puesta a tierra. Tengo las tres fases, 1, 2, 3, y la tierra. Entonces, por sectúo de la tierra, contra las tres fases, y con esto lo descargo. Pero recuerden que esto debe ser después de cuánto tiempo. 5 minutos, ¿se acuerdan? Si lo aguanto de 5 minutos, voy a dañar mi capacitor. Sí, acuérdense que tiene una resistencia que a los 5 minutos se debe de descargar. La protección de sobretensión, que por ahí les pasé un video, que es para evitar que se dañe mi instalación. Mis aislamientos, el voltaje sistema capacitivo, estancia de fuga, la estructura metálica, donde vamos a marcar todos mis capacitores, para evitar que debe aportar de condiciones sísmicas. Algunos les ponen unos resortes para que se mantengan la estabilidad. Mi link control o mi control de capacitores para que se me disparen a cuanto mi corriente sea arriba del 42% o mi tensión sea arriba del 10% nominal. Y su temperatura normalmente anda en 25 grados, pero no lo voy a medir aquí. Aquí tenemos el restaurador, que es el que secciona. Lo van a encontrar en la red, en los postes, y si trae 3 boquillas y no trae salida secundaria, pues es un restaurador. Si trae salida secundaria, pues es un transformador de distribución que alimenta las casas. Aquí hablamos de los reactores, ¿se acuerdan? Y sus características deben de seleccionar la corriente de banco. Y por ahí les debo una pregunta que se las debo para el viernes. Para instalar los capacitores hay que tener en cuenta la ventilación, la frecuencia de operación, la perturbación de armónicas, las condiciones armónicas de operación, los transitorios, las resonancias, las pruebas de campo de mantenimiento. Aquí está el incremento de temperatura a 20 grados centígrados sobre la temperatura de diseño. Si mi local donde lo voy a instalar o mi ciudad está a 0 grados centígrados, entonces mi capacitor debo de seleccionarlo y diseñarlo bajo 0 grados centígrados. O sea, yo cuando pida mi capacitor debo ver cuál es mi temperatura normal de operación. Y en base a eso, debo de solicitar mi capacitor con esos parámetros de operación. Si mi temperatura, como trae, es muy típica, de 20 grados más o menos 20 grados, que es de 0 a 40 grados centígrados, entonces yo debo de pedir a mi fabricante que me venda un capacitor de 20 grados centígrados más menos 20 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa normalmente en la generación? No se acuerdan, en el 2008, en el 2012 creo, por ahí, se vino una onda gélida y pues bajó abajo de 0, y nuestro equipo no está diseñado para eso, porque se compra en base a estadísticas de operación para que no salga demasiado caro. ¿Lo podemos comprar más drástico? Sí se puede, pero a veces es más caro el caldo que las albóndigas. No es conveniente. Instalación de ventilación forzada en caso de que sea necesario. Fabricante garantiza la estabilidad térmica, ¿verdad? Aquí hablábamos de la frecuencia que hablábamos el día lunes, de 50 Hz, 60 Hz, etc. Y aquí hablábamos de usarlo con corrientes mayores a su nominal. Entonces es una condición muy peligrosa
cuando yo aplico tensiones nominales muy pequeñas y no está diseñado para eso, ¿verdad? Bueno, este es el voltaje de operación, que es obvio esta pregunta. Si mi capacitor es de media tensión de 13.8 y lo voy a usar en 34.5, obviamente por elemento se me va a subir su capacidad y en lugar de trabajar en 12 amperes va a trabajar a 78, que obviamente eso me va a causar una falla por sobrecarga y aparte de aislamiento si no está diseñado para soportar mi aislamiento. Aquí les ponía las armónicas, que la inductancia es igual a 2πfc, 2πfc, pero la corriente. La corriente es igual a 2pi, la frecuencia por la capacitancia por el voltaje o la tensión. Esto es muy común cuando yo tengo hornos de arco, hornos de inducción, arrancadores de motores que agarran mucha armónica, mucho arranque de perturbaciones, rectificadores y máquinas soldares. Y ahí puede dañar mis capacitores por los pulsos de voltaje que suben y bajan. Las consideraciones importantes al momento de la operación, pues hablamos de la humedad, hablamos de polvos y conductores, choques mecánicos, vibraciones, radiación de calor, ventilación inadecuada, rangos de temperatura excesiva, alturas de operación, sobretensiones, presencia de armónicas, requerimientos específicos. En cuanto a transitorios y resonancia, hablamos de que existen transitorios continuos en el sistema y deben de tener un estudio específico en cada una de las características, pruebas de campo y rigidez dieléctrica. Ya me acordé. Ahorita les paso lo de cálculo de armónicas y selección de reactores inductivos. O lo vemos al final del semestre. Consideraciones importantes hay que desenergizar, hay que esperar 15 minutos antes de hacer maniobras. Aquí es lo que comentábamos, yo les digo 10, aquí el fabricante pone 15. Entre más seguro, más amarrado. Aterrizar los puntos de potencial de bancos de capacitores, cortocircuitar las terminales, inspeccionar visual a las unidades falladas. Aquí hay un banco de capacitores y aquí hablamos de la totalidad de los capacitores contra los que puedan llegar a fallar y cómo se debe de comportar. Y aquí ese que es el desbalance. Cuando hablamos de bancos de capacitores, hablamos que si yo quiero elevar la tensión, por ejemplo, yo uso para bancos de 115.000 volts, yo uso 5 racks, ¿sí? Y cuando yo empiezo a emparelar un capacitor y luego otro, yo ya no tengo 13.200, yo de uno y pongo otro en serie, como las baterías, subo a 26 kilovolts. Luego le pongo un tercero, subo a 34 kilovolts, subo un cuarto y sube a 26 kilovolts. Y cuando pongo un quinto, ya voy a subir hasta 215 kilovolts. Estamos sumando 13 y 13, son 26 y 13 son ¿cuánto es? 13, 13, 13, son 39, cachito. 29, casi 40, y luego subo otros 13 y ya son 13 por 4, 4 por 3 son 12 y 4 son 50 y 52, casi 55, y allí y cuando ya pongo 5 bancos de racks, ya no estoy hablando de 55, estoy hablando casi, estoy hablando de 69 kilovolts. Entonces 115 kilovolts entre a raíz de 3, ¿cuánto me da? ¿60 qué? 115 entre 1.73, que se supone que es raíz de 3. $66.39. 76.4. Entonces aquí ese es lo que se llega a presentar. Entonces, 83 entonces aquí ya es una tablita. Digo, ¿sabes qué? Yo con estos obtengo con esto obtengo este. Y yo puedo ir jugando
con los capacitores, entonces casi siempre se le ponen racks de 5 en 115 y 6 en de 13.8. Y si quiero 161 kilovolts, pongo 7 racks en serie como si fueran las baterías para llegar a la tensión que yo deseo. ¿Sí? Entonces aquí lo pongo en serie. En los MVA reactivos que solicita CFE, hablamos en 115 de bancos de 6, de 7.5, de 9, de 11, de 30 y hace poquito instalé uno de 40 kVA. Esto va cambiando. Ya 69 ya casi no se utiliza. 138 sí he visto de 30, de 21 y de 9. Mientras instaló uno en Navidad, hace años. De 138. Y el 40 lo acabo de poner ahí cerca de la Uni, en Múnich, atrás de HIV. Ahí sale uno de 40 hace unos 3 o 4 años. Hace como unos 5 años, 6. Y las cosas van cambiando, digo. Poquito, pero van cambiando. Entonces aquí yo tengo dañada, dice el porcentaje de balanceo del 10% y con 6 unidades ya se me dañan 2. ¿Cómo se va a comportar? Pero de 10 capacitores en paralelo, eso implica que 6 series con 10 capacitores son 60 en total. ¿Sí? Aquí hablamos de un capacitor de 21 MVA, hablamos de la de 7000 kVA reactivos entre 60 y hablamos de pues si son de 100 kVA reactivos cada unidad y los pongo en paralelo, serían 180 capacitores de 100 kVA reactivos. Depende cómo lo quiera comportar. Si quiero 6000, pues serían 180 capacitores. Si quiero 7000, entre las 60 unidades, pues van a ser esta es la tensión de kVA reactivos que requiero. Entonces, estas son las unidades estándar, que son de 50, 100, 150, 200, 300 y 400. O sea, yo no tengo para poner de 116 kVA reactivos. O sea, tengo que redondearlo a 100 kVA reactivos, que es el estándar que se maneja. Todos los capacitores se deben de poner reactores, todos. La primera capacitor que yo instalé y que se me quemaron todos fue porque no les puse reactores. Entonces, siempre que pongan un banco de capacitores, siempre se debe poner un reactor. Eso vamos a platicarlo ya más adelante. Cuchillas tripulares, ya hablamos de las unidades, ya habíamos platicado de el interruptor, que esos son los hay tiempo tanque muerto, que es el caso de hay tanque vivo, que es parado. Los niveles de impulso, si checan el cable ustedes cualquier cable que tengan de ustedes en la de conductor, van a ver que dice 600 volts. Aunque lo manejamos en 110, dice 600 volts, porque el NBI de ese cable es de 600 volts, aunque los en 110, aquí aunque sea 123, lo sobreaíslo a 600 volts para las tensiones pico que se llegan a presentar por sobretensiones. Aquí hablamos de los apartarrayos, ya hemos platicado de los estándares en el primer parcial. De esto pues también ya platicamos de cómo se hace la ecuación. ¿Alguna duda, compañeros? ¿No hay dudas? No, Inge. Bueno, nos vemos el día viernes para dudas y el lunes empezamos con sistema de tierras. Si están de acuerdo. Solamente